Muy buenas noches a este nuevo programa de Primer Plano que abre con una pregunta. ¿Habremos descubierto los mexicanos la vacuna contra Trump? Lo pregunto porque se celebran unos días, los 100 días, primeros 100 días de Trump, y hace 2 semanas el Wall Street Journal sacaba un artículo en el cual hacía un balance de Trump y México y decía, después de 1 año y medio de agresiones, que se continuaron durante los primeros días de Trump, hasta principios de febrero aproximadamente, luego empezó a tranquilizarse en buena medida porque intervinieron asesores suyos que le decían, lo que estás diciendo sobre México no es tan sencillo, la negociación del Tratado de Libre Comercio no es de un día para el otro. Gradualmente, decía el Wall Street Journal, Trump bajó la agresividad contra México y en la medida que eso sucedió febrero, marzo y buena parte de abril, el peso se recuperó con una vitalidad impresionante, todo se tranquilizó y parecía que estábamos otra vez entrando a esa zona de confort que tanto gusta a las élites mexicanas cuando el fin de semana Donald Trump y algunos de sus aliados volvieron a las andadas, insistieron en que se va a construir un muro, lo va a pagar México y se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y sin embargo, en esta ocasión, y de ahí venía mi pregunta inicial, no ha habido grandes sobresaltos en México, ni encabezados, ni expresiones de preocupación, ni derrumbe o deslizamiento del peso. Esa sería la pregunta que liga, por supuesto, nuestra relación de país con la presidencia de Donald Trump. Pues 100 días en efecto están a punto de cumplirse de que llegó Trump al poder. Suena como que más, ¿no? Además fueron unas campañas larguísimas, una campaña en lo que respecta a México, pues como dices tú, Sergio, muy agresiva y creo que constatas bien los hechos, como que empezó todavía en su primer discurso, en su discurso de toma de posición y los días posteriores, con el mismo tono de agresividad y paulatinamente fue bajando. Desgraciadamente creo que su visión sobre México y sobre los mexicanos no ha cambiado, salvo que, digamos, nos menciona menos en los twitters y en los medios en general, en las redes sociales, en los discursos. Pero creo que sus 3 puntos principales con respecto a México siguen vigentes, también en estos análisis que mencionas y los que vendrán en los próximos 5 días de los 100 años de Trump, pues vamos a descubrir, bueno, o adelantamos que ha sido el presidente que más mexicanos ha deportado en los primeros 100 días. Sigue insistiendo con lo del muro, el problema es, ahí sí reconocería yo, Sergio, que le ha bajado, porque antes era, van a pagar los mexicanos, sí, así o con un dedo flamígero, y ahora lo que está diciendo, de alguna manera van a pagar los mexicanos. Ya ni siquiera sabemos si va a haber un muro completo, si van a haber tramos, entonces ahí sí, no diría yo que se ha suavizado, lo han suavizado porque el Congreso ha sido clarísimo, ni un quinto para el muro, el Congreso de aquellos. Y con respecto al TLC, siento yo, y que es una buena noticia, como que ha dejado a sus 2 subordinados, a sus 2, por un lado el representante de comercio y por el otro lado el encargado al interior de los Estados Unidos de comercio, un poco dejar que corra los tiempos que tienen que correr, la notificación al Congreso, los 90 días, etcétera, para que se renegocie, que creo que va a correr por un carril digamos, un poco ajeno a eso. Pero en términos generales, de los 100 días, pues ha mejorado un poco su aprobación, 48%, leía yo, sigue siendo el presidente. Perdóname. ¿Subió de dónde a dónde? Subió, acuérdate que hace un 40. Mes o, sí, 4 o 5 semanas, tenía 32%, que había sido la más baja, ahora hay 48%, que es más o menos lo que corresponde a su electorado. 100 días, pues con luces y sombras para mí,
más bien con obscuridades, pero bueno, ahí está el señor Trump. Yo tengo la impresión de que ha habido un penduleo que consiste en tomar una posición que se va a un extremo y luego se va a otro. Al menos durante la campaña fue una agresividad enorme contra México, los delincuentes que migran, etcétera, etcétera. Después vinieron los primeros días de gobierno y empezó a bajarle para encargar las cosas a quienes les corresponde negociarlas, como esto del TLC que ya mencionabas. Y también eso corresponde a que el dólar empezó a revaluarse el peso, más bien respecto del dólar, y las relaciones con México empezaron a tener alguna mejoría. El canciller fue a Estados Unidos, habló con cierta firmeza de que no iba a aceptar nada que dañara a México, cosas de este tipo, y no hubo una respuesta violenta al respecto, ¿no? Entonces empezaron a correr las cosas un poco más tranquilamente. Después vino este asunto de Siria y del bombardeo que le dio una recuperación a Trump en términos de su imagen internacional, porque estuvieron de acuerdo no solo las grandes potencias, Alemania, etcétera, diciendo estamos de acuerdo con esto que hizo en Siria, sino también el electorado, la ciudadanía norteamericana en los polls de opinión que se hicieron, pues hizo un apoyo a Trump, lo que no había pasado. Este es un penduleo que va para atrás, ¿no? Y después, hubo algunas noticias diciendo que Trump había tenido mucho éxito en su sola alocución sobre los mexicanos, había reducido en una baja de la más grande en 17 años de la migración mexicana, se había reducido en estos días primeros de gobierno de Trump, lo cual pues habla de un cierto éxito, pero sin forzar las cosas, ¿no? Y ahora otra vez vuelve a empezar a decir, más bien el subordinado, a decir, sí lo va a pagar México, ¿no? Lo acaba de volver a decir. Bueno, ya eso no hace efecto, como que ya ha perdido efecto, porque independientemente de si hay muro o no hay muro, la migración va a bajar, de hecho ya empezó a bajar, pero no se va a cancelar. Hay muchas angustias entre los migrantes que sí están diciendo, bueno, no vamos a poder seguir migrando, no vamos a poder seguir enviando las remesas como las enviábamos, están encontrando estrategias para poderlo enviar. En fin, se trata de una relación difícil, compleja, que va a seguirlo siendo. Cuando ganó Trump, pues salieron varias especulaciones y cálculos y pronósticos de qué iba a pasar. Muchos dijeron, no lo va a hacer, no va a hacer todas esas locuras que promete, sino que son cosas de campaña, suele ocurrir, a veces en la campaña ofreces cosas que no son viables, que tú mismo sabes que no vas a cumplir, pero son atractivas y son políticamente rentables, entonces lo dicen en las campañas y luego ya cuando llegan al poder igual empiezan a modificar, a cambiar. Bueno, muchos apostaban eso, decían, no, son cosas de campaña, son lemas de campaña porque eso le está redituando positivamente, pero no lo va a hacer. Bueno, sí lo está haciendo. Sí está haciendo las cosas que ofreció o intentando hacer. Intentando. Pero, más bien. Exacto, intentando hacer lo que... Pero otra especulación que había, otro pronóstico, era, sí, quizás intente hacer todo lo que está diciendo, pero se va a frenar o se va a parar con muchos de las instituciones y contrapesos que hay en la democracia norteamericana, que a final de cuentas es bastante sólida y antigua. No necesariamente es... invencible, no necesariamente es eterna, pero hoy por hoy sus instituciones son fuertes y lo van a ir parando el Congreso por un lado en ciertos casos, jueces, en fin, diferentes instancias. Eso sí ha pasado, ese pronóstico hasta ahora sí ha pasado, sí lo han ido frenando, sí le han echado atrás a algunos jueces algunas decisiones, en el Congreso ha habido reacciones, esa parte sí nos ha ayudado, digamos, a quienes le tememos a las políticas de Trump. A él no, en eso ha fracasado un poco, lo del Obamacare se lo echaron para abajo, etcétera, pero en política internacional ahí es donde sí ha tenido mayor popularidad. Y eso quizá tiene que ver también con las expectativas que tenía el público norteamericano. Por ejemplo, en las encuestas de salida, a la hora de preguntar lo del muro mexicano, la gran mayoría estaba en contra. Sí había un segmento importante que decía sí, que haya muro contra los mexicanos y la política inmigrante, pero no era la mayoría. Un 40% decía que sí, como 60% que no. En cambio, la postura, la pregunta es decir, ha sido muy débil la postura norteamericana.
con Obama frente al terrorismo islámico, la gran mayoría decía sí ha sido muy débil, hace falta mayor fuerza. Y eso le ayudó también a Trump. Y en eso es donde quizá ha capitalizado mayor popularidad o aplausos dentro de los norteamericanos, lo cual preocupa porque si además eso coincide con la elevación, que no estaba yo enterado, de su popularidad, precisamente porque en las últimas semanas ha estado en esta cuestión de la política internacional con mayor agresividad. Eso es preocupante porque pues, los políticos que buscan popularidad y mejorar su postura lo hacen a partir de las políticas que les son más redituables. Eso puede ser preocupante. Pero de pronto como que se distrajo el asunto con lo de Siria, lo de Corea, y ahora regresa otra vez con el tema mexicano. Tal vez la explicación del recrudecimiento de la retórica antimexicana de parte de Trump se deba a esa contención que ha enfrentado. Y tú mencionaste al Congreso y al Poder Judicial. Agregaría dos casos que son bien importantes y que son transversales, sobre todo el primero. Los medios de comunicación o el periodismo de investigación. Es notable la fortaleza que han demostrado los grandes medios de comunicación estadounidenses para atacar, escudriñar todo el gobierno de Trump, pero centrarse en su flanco más débil, la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Ese se está convirtiendo en una herida por la cual sangra la energía o sale la energía del gobierno de Trump porque está a la defensiva. Cada semana salen nuevos indicios de que al parecer hubo una relación directa entre funcionarios de la campaña de Trump y el gobierno de Putin y que eso llevó a un esfuerzo deliberado para cargar la elección a favor de Trump y en contra de Hillary Clinton. Podría enumerar una serie de investigaciones extraordinarias que han salido. La última, un reportaje sobre la parcialidad del director del FBI, que sí informó sobre las investigaciones a Hillary y no informó sobre las investigaciones a Trump. Segundo, la sociedad estadounidense organizada que está buscando alianzas en el mundo, y vale la pena mencionar en el tema del choque entre irracionalidad, racionalidad, que es una vertiente, la marcha de científicos el sábado pasado en buena parte del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Es decir, hay un convencimiento de las élites científicas o intelectuales del mundo de que la ultraderecha representada por Trump y modelo de irracionalidad en algunos de sus razonamientos debe ser enfrentada abiertamente, y eso no solo es novedoso porque los científicos rara vez salen nada más a manifestarse, sino porque marca el derrotero del debate que ya no es solo estadounidense, sino que es global. ¿Me permites? Perdón, yo quisiera agregar en este panorama internacional un par de cosas rapidísimamente. La presencia de China, del presidente chino, y el asunto del tratamiento de Corea son un par de elementos relacionados los dos con Asia, en donde se veía venir una confrontación que el propio Trump había venido anunciando muy ampliamente, y esto acabó de bajar un poco. El Economist de esta semana dice que a lo de Corea hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Tiene que tratarlo con sensibilidad y cuidado. Y esto puede ser un mensaje dirigido a Trump. Yo reconociendo, digamos, el optimismo que menciona Sergio en términos de que sí ha tenido frenos por parte del Congreso, de la sociedad civil, de los científicos, en fin, creo que no hay que bajar la guardia. Él está esperando y está esperando las elecciones dentro de 2 años también para ver hasta dónde puede llegar. Yo celebro los fracasos que ha tenido con respecto a las ciudades santuarios y otros. Pero, en fin, no hay que bajar la guardia, Sergio. Por supuesto que no, y seguiremos analizando este tema. Por ahora tenemos que interrumpir. Regresamos.
Bueno, pues para desgracia de todos los políticos, de todos los partidos, pero sobre todo para desgracia de los ciudadanos, la mata de la corrupción de los gobernadores sigue dando todos los días. La última que nos enteramos, bueno, aparte de lo de Duarte, que pues aparentemente hay una negociación en donde la esposa, el suegro, el concuño, los familiares más cercanos de Javier Duarte, aparentemente no están siendo investigados, aunque hoy por la mañana nos enteramos que sí, que hay algunas investigaciones abiertas, cuando menos por parte de la Procuraduría Estatal de Veracruz, porque son dos tipos de delitos, aquellos que se persiguen federalmente y otros localmente. No sabemos dónde va a acabar esta cuestión de Duarte, ya nos informaron, lo informó hoy el subprocurador en una entrevista matutina, que el proceso de extradición puede durar entre 6 y 12 meses, así que pues esto de que no va a haber impunidad, pues ya veremos. Por lo pronto vamos a tener que esperar largos meses para saber de esto. Pero decía yo que sigue creciendo la mata de la corrupción y la impunidad. Hoy también, a lo largo de esta semana, creo que destacan dos cuestiones respecto a los gobernadores. La primera es la exoneración, le voy a poner entre comillas, si ustedes me permiten, que hace el gobernador Rubén Moreira de su hermano, el gobernador, un exgobernador Humberto Moreira, mismo partido, misma entidad, misma familia, misma genética, mismos estilos, etcétera, ¿sí? Bueno, nos amanecemos con esa que nos hace difícil a los mexicanos creer que la simple captura o la simple denuncia de un gobernador pueda llevar a bajar los niveles de impunidad en este país. La segunda es la de Borge. Borge es el exgobernador de Quintana Roo. Se nos dice que no hay investigaciones abiertas por parte de la Procuraduría General de la República. Ustedes corríjanme, seguro lo que no hay son órdenes de aprehensión y ni siquiera de presentación, por lo que no podemos decir que está fugado. Pero estos dos casos, Borge y Humberto Moreira, nos deberían de llevar una vez más a reflexionar qué es lo que hace posible que estos dos, más los otros 13, 14 que hemos podido entre todos documentar, la investigación periodística, cada uno de nosotros de manera individual, las propias sociedades civiles de los estados, qué es lo que pasa que puede ocurrir esto de manera tan frecuente, tan escandalosa a la vista de todos y que en este país no pase nada más allá de una captura. Yo creo que es muy claro lo que está ocurriendo y además lo hemos estado diciendo. En el fondo, los gobernantes actuales, fundamentalmente del Partido Revolucionario Institucional, digo fundamentalmente, no exclusivamente, exclusivo. han estado tapando, protegiendo, bloqueando, como lo hicieron con el tesorero o financiero de Duarte, de Javier Duarte en Veracruz, que es diputado actualmente del Barak, ¿cómo se llama? Barak. Sí, se llama un nombre extraño. Es un nombre de origen libanés que está inodado, que tiene causas abiertas, incluso denuncias, y lo iban a someter a juicio en la Cámara de Diputados y el PRI se opuso en masa, con lo cual pues ya no pasa. No se aprobó el dictamen en la comisión que es la que trata las cuestiones de desafuero para poderlo someter a juicio. Esto es muy claro. ¿No se juntó la comisión? No solo, sino que se votó en contra. Se votó en contra. No hubo dictamen para poderlo pasar al Pleno, por oposición abierta del PRI diciendo lo vamos a proteger. Pero esto que pasó con el financiero de Javier Duarte, que fue protegido abiertamente por la bancada del PRI, ha pasado de otras maneras porque disponen del poder suficiente para ir tapando, para ir velando, para ir bloqueando, para ir y por lo menos posponiendo, ¿no? Algunas de las responsabilidades que se apuntan en las investigaciones, en la prensa, en el periodismo de investigación, etcétera. Y esto es lo que está ocurriendo en términos generales. Protegerse a sí mismos es proteger a quienes están siendo indiciados o denunciados, que es lo que está haciendo el Partido de Revolución Institucional. Hace unos días en la Universidad de Harvard, el expresidente Carlos Salinas de Gortari dio una conferencia
a estudiantes latinoamericanos, la dio en español, por cierto. Y allí sintetizaba los grandes problemas nacionales en 3 IES: inseguridad, injusticia e insuficiente crecimiento económico. No hay duda que son factores que inciden en los problemas nacionales. Sin embargo, el expresidente Salinas muestra esa capacidad de presentar verdades a medias o visiones parciales de la realidad, porque le faltó la cuarta I, que explicaría buena parte de lo que estamos hablando: la impunidad. Y no habla de impunidad porque eso supondría pues reconocer que el PRI, su partido, se opuso y convenció a Vicente Fox, que estaba dispuesto a dejarse convencer de que no hubiera una investigación seria sobre la privatización de los bienes públicos que se hicieron, de las grandes empresas públicas que se hizo durante el sexenio de Carlos Salinas. No hubo libro blanco porque el PRI negoció con Vicente Fox. Eso tan está documentado que lo incluyeron Rubén Aguilar y Jorge Castañeda en su libro sobre ese sexenio. Segundo, Carlos Salinas tampoco habla de impunidad porque tendría que explicar el destino de los 850 millones de dólares que él utilizó de la partida secreta. Existía entonces, ahora ya no existe. Está en ceros. Y era sí existe, legal, sí. pero ya no se usa. Y en ese sentido, y usando el término impunidad como variable explicativa, me lanzo una especulación al caso de Duarte para apuntalar la hipótesis de la negociación. Ahora resulta que van a regresarlo hasta un año después, es decir, si es cierto, pues regresarán después de las elecciones del próximo año, cuando no haga ruido. Para entonces, pues ya se habrá quedado allá en la cárcel de Guatemala, a cambio de que su esposa, esa que escribía en su libreta "Me merezco la prosperidad", La abundancia, me merezco la abundancia, se haya ido de una manera rocambolesca de Guatemala a Colombia y de Colombia a Europa. Viva la impunidad, vivan las vacaciones pagadas de la señora de Duarte, Karime, que se puede ir con sus hijos, su papá, su cuñado, a disfrutar su hermana, a disfrutar de Europa, que como todos sabemos es un país baratísimo frente al peso mexicano. A disfrutar de Europa y de toda la fortuna ganada por su esposo, por la cual ahora está pagando y no sabemos hasta cuánto va a pagar en la cárcel. Sí, eso de ganada. Ganada entre comillas. No las vi. Es mal ganada, pues, para que quede claro. Pero a final de cuentas, lo que prevalece y ha prevalecido es la impunidad, pero es sistémicamente, no solo de tal personaje o cual personaje, sino sistémicamente. El año pasado comentábamos, después de las elecciones, en donde el PRI perdió muchísimos estados, pero también el PAN perdió 2 de los 3 estados que gobernaba en coalición con el PRD, que fue un mensaje muy claro de la ciudadanía contra la corrupción. Básicamente ese fue el mensaje de la elección del año pasado, y decíamos que estábamos esperanzados a que eso sí se tradujera en alguna medida en empezar a cortar la impunidad, en que la clase política se viera obligada. No es porque se convenza, yo creo que nunca se convence de autolimitarse en sus posibilidades de obtener abundancia y ganancias, pero ante la presión ciudadana de pronto tienen que hacer algo al respecto y se empiezan a lograr algunos avances que ojalá no se queden nada más en lo que hemos visto hasta ahora, sino que empiece a ser ya algo sistémico, no como excepción. Hasta ahora los castigos han sido excepcionales, aislados, y eso es de lo que se queja la gente, con razón. Si no, es que esto tiene que ser sistémico, tienen que ser los cómplices alrededor, no solo los gobernadores, tiene que ser siempre. Entonces eso veíamos que no solamente es una cuestión del PRI ahora, sino que desde el PAN se vio. No solamente no atraparon a nadie en sus 12 años de gobierno, a nadie de los peces gordos, sino que, por ejemplo, lo de Moreira, pues se dio todavía al final del mandato de Calderón, y la PGR de Calderón lo exoneró. Ahorita es una exoneración entre familia local, pero cuando en su nivel se abordó a nivel federal, se exoneró y no era el PRI, era el PAN. Entonces, la carta de impunidad ha sido intercambiada entre los distintos partidos, no ha sido una cuestión solo del PRI.
es algo de lo que trajo, digamos, nuestra democratización. Lo que se democratizó fue la corrupción y la impunidad. No se tradujo en lo que buscábamos, que era rendición de cuentas y contrapesos eficaces. Yo creo que muy bien dicho, lo que se democratizó con la democratización del país fue la corrupción y la impunidad. El pay a repartir, el pastel a repartir entre los gobernadores ha crecido y ha crecido de manera, pues si no exponencial, sí de manera muy amplia. Y esto ha llevado a que los montos sean mayores, los montos en los que, digamos, con los que se enriquecen o el monto de desvío del gasto público sea mayor. Pero por eso me gusta regresar y creo que bien haríamos los comentaristas y los investigadores y los periodistas en también cambiar el foco. Yo sé que queremos que, y nos parece justo y creo que tenemos razón, aun cuando se les deba el debido proceso a los gobernadores, a Duarte, a Borge, a Padres, que está en la cárcel, etcétera, sí, que se les castigue, eso como que da satisfacción, pero en realidad lo que tenemos que cerrar son las ventanas de oportunidad para que esto ocurra y que cuando ocurra sea cortado de inmediato. ¿Por qué tenemos que esperar 6 años? Nuestro país siempre, cuando se llega a hacer justicia, siempre es el ex, ¿no? El ex secretario, el ex presidente, el ex gobernador, el ex funcionario. Entonces, nunca encontramos, como en otros países, que se le pesca a un funcionario público en un acto de corrupción, en una falta administrativa grave, y en ese momento comienza el debido proceso. Por eso es muy importante lo que tú mencionas del fuero que tienen no solamente el gobernador, los diputados, sino también los secretarios de Estado, presidentes, etcétera. Eso creo que es donde tendríamos que centrar la atención. Fuero está constitucionalmente establecido. Sí, claro. Solo mediante juicio político se lo pueden quitar. Claro. Pero el presidente, los gobernadores, los diputados, los senadores, los ministros de la Corte no pueden ser tocados un año después, hasta un año después de que terminó su mandato. Entonces, ahí, y luego hacen autoprotecciones. Por ejemplo, César Duarte de Chihuahua obtuvo la residencia en los Estados Unidos, lo que lo está haciendo que no puedan traerlo a México, porque ahí tiene algunos derechos ganados. En fin. ¿Y por qué los gringos se protegen a los corruptos de México? También, digámoslo con todas sus letras. Están inundados. Washington ha protegido a la corrupción en México y luego se escandalizan y nos señalan con el dedo, si son sus títeres. Híjole, pues tendríamos que entrar a discutir ese tema que nunca hemos traído a esta mesa, a ver si próximamente lo podemos hacer a raíz de la extradición de Yarrington, que se va a ir a Estados Unidos. Nos vamos en un corte, regresamos de inmediato con un caso más de la corrupción. Señora de las bolsitas. Pues muchas reacciones ha habido en esta semana en relación a la detención de Javier Duarte, de distintos tipos, por diferentes razones, con distintas hipótesis, pero una de las reacciones, creo yo, importante, fue las de López Obrador en relación con eso. Desde luego minimizando la importancia de la captura, diciendo que es mera simulación, como muchos otros han dicho. No sé en qué sentido se puede decir que capturar es simular. Se puede decir que faltan otros, se puede decir que es insuficiente, se puede decir que también se aplique a cómplices, a la esposa que se investigue, si es que tiene alguna responsabilidad, pero yo insisto en que es mejor capturar que no capturar, porque en todo caso por lo menos da el primer paso para lo que pueda venir después. Pero lo calificó de simulación e incluso criticó, curiosamente, esto es lo que más me llama la atención, a Peña Nieto, porque dice, está traicionando a sus amigos. Traicionó al Bester, que según él le ayudó en 2012, eso no lo tengo yo tan claro, a Peña Nieto en la elección, y luego a Duarte, que también le pasó dinero en la campaña presidencial. Entonces, claro, por un lado sabemos que hay de pronto elementos de cercanía personal, de acuerdos, de complicidad, que eso es lo grave en todo caso también, y se ve obligado, desde luego yo no creo que Peña Nieto esté haciendo estas órdenes de aprehensión por convicción democrática, en contra de, se ve obligado por la opinión pública, es la forma en que ve que puede reducir, digamos, su desgaste, su baja popularidad, se ven obligados, así funcionan en general casi todas las democracias, más por obligaciones políticas, presiones de la sociedad civil, de otros partidos, etcétera, pero qué bueno que se aplique la ley a final de cuentas, porque si decir, mira,
Peña fue leal con sus amigos, los que lo ayudaron, y lo dejó escapar. Que era lo que se decía antes de la detención, decir, seguro lo dejó escapar, sea por amistad o sea porque sabe demasiado, pero lo dejó escapar porque le dieron la oportunidad antes de la orden de aprehensión. Bueno, cuando lo captura, entonces resulta que es traidor. Y ponemos en la balanza los valores. ¿Qué vale más, la amistad, la lealtad personal o el Estado de Derecho? Sobre todo para un país entero. Pero López Obrador sale hoy, resulta que sale una noticia hoy en Universal, donde se dice que recibe dinero, no de Duarte, como él mismo también anunció, me van a acusar de haber recibido dinero de Javier Duarte, lo cual no es cierto. Pero ahora se nota que se anuncia que una candidata a alcalde para Veracruz de Morena recibe una cantidad de dinero para la campaña de López Obrador, de alguien que no se sabe quién es. Y ahí está el video. Claro, eso no es el dinero de Duarte, es cierto, pero la pregunta es, ¿se vale recibir, o como los demás partidos que reciben dinero de quién sabe dónde, en una feria de millones no lícitas, de millones no reportados, de millones que no son parte del financiamiento público, y resulta que hay la evidencia ahí de que Morena también le entra a esos enjuagues? Pues la semana pasada me acuerdo yo haber comentado que mientras no hubiera mayor evidencia de que esto realmente había ocurrido, ¿sí? No tendríamos por qué pronunciarnos con respecto a ello. Hoy por la mañana se mostró el video, bueno, ya corre en las redes sociales, también se mostró en el noticiero de Loret de Mola y viene una amplia investigación al respecto en el periódico Universal, así que aparentemente cuando menos hay indicios de que esto ocurrió, más allá de que ya se hubiese dicho que durante la campaña, porque esto es para las municipales de ahora, pero ya se había dicho que durante la campaña a gobernador en Veracruz del año pasado, también había recibido dinero López Obrador, un poco para fragmentar el voto y disminuir las posibilidades de que Yunes, el actual, el gobernador actual, llegara a la gubernatura. Ahora, otra vez, y con eso habíamos cerrado el bloque anterior, esto quiere decir que es sistémico, ¿no? El problema de la corrupción y de la impunidad. Decir, siempre dicen todos los actores, no es nada más propio Crespo de Andrés Manuel López Obrador. Cada vez que se persigue a un partido, no solamente los hechos de corrupción e impunidad, sino cada vez que se acusa a un partido político o a un personaje perteneciente, se dice que esto tiene tintes electoreros y sobre todo se dice que es la politización de la justicia. Yo, con respecto al comentario, que estoy de acuerdo con Crespo, pues ojalá y hubiera elecciones más a menudo para que entonces tuviéramos, si se traducen en capturas, porque entonces tendríamos a muchos más capturados y ojalá y hubiese mayores traiciones a los amigos, porque una vez que te vuelves funcionario público, ¿sí? Si bien tú como ciudadano la ley te permite pues no acusar a un hijo, a un familiar en línea directa, no te permite no acusar a tu colaborador. Y lo que debería de ocurrir y que ocurre en otros países es que si hay indicios, el propio partido, independientemente del partido que sea, pues entrega la información a lo que debería ser una Procuraduría Autónoma. Bismarck, el famoso canciller artífice de la unidad de Alemania, decía que no había que buscar cómo se hacen las salchichas o la política. Y tenía razón, pero eso sigue siendo válido, sobre todo cuando no hay nadie que vigile cómo se hacen las salchichas y cómo se hace la política. Y es lo que está pasando en México. Porque, hablando de elecciones, me quedo por el momento de elecciones y voy a decir algo nuevo, pero me parece que hay que ponerlo todo sobre la mesa. Tienes toda la razón. Politización de la justicia, fines electoreros, me quieren golpear, es parte del golpeteo normal y con eso, como todos lo hacen, arriba en las encuestas. No pasa absolutamente nada. ¿Y dónde están las autoridades electorales? Vamos, les estamos pagando millones de pesos al INE, miles de millones de pesos cada año. ¿Y qué hacen? Leo esos sí llamados excitativas
a la autocontención, algo así como pórtense bien, porque si no la democracia va a padecer. Pero ellos, yo no les veo el entusiasmo de ir a averiguar si eso fue cierto, porque de ser el caso es un delito electoral. Vamos, si hubo transferencia de dinero ilegal a Morena, pues entonces estamos ante un delito electoral, pero lo mismo podría decirse de Alfredo del Mazo en el PRI o de los mil millones de pesos que recibió de Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto, Josefina Vázquez Motas, y le podemos seguir. No intervienen. En consecuencia, se deja a la autocontención, y es ahí, y lo menciono solo de pasada, en donde aparece una de las debilidades de Morena. Están dejando entrar, ya dejaron entrar a un buen número de gente sin ética. Y ahora viene la avalancha de búfalos corruptos y corruptores, porque créanme, lo he vivido, lo he visto. La política está llena de corrupción porque hay muchísimo dinero y porque hay pobreza, no hay trabajos. Entonces es una mina de oro para el que se quiere acercar. Mientras no haya autocontención, ojalá y lo hubiera. Y todos se portaran bien, porque aparecen los 10 mandamientos de la calzada de Tlalpan, inscritos ahí en el nuevo edificio. Pero no podemos apostar a la... Pero en tanto no sucede eso, pues que la autoridad electoral y otras autoridades intervengan. Bueno, ya ustedes han dicho lo fundamental. A mí me gustaría, pues, es posible que también personas de Morena vinculadas con López Obrador entren en procesos de corrupción, y es posible que hubiera habido un montaje. Porque yo vi este video al que se refiere José Antonio Crespo, y es un video bastante sospechoso. En primer lugar, sale una señora, voy a dar detalles porque ahí es donde veo lo equivocado que puede ser si eso fue una cuestión editada. Una señora que está recibiendo, una señora que es esta, que fue diputada de Morena y que ahora es candidata a una alcaldía de Veracruz, recibiendo fajos de dinero, así abiertamente, por alguien que no se ve su cara, nada más va entregando fajos de billete y se dice en la nota, recibió 500,000 pesos para entregarle a López Obrador para su campaña o algo así. Bueno, esto es muy fácil de hacer un montaje. Ahora, no sé si la señora se prestó, si el video fue totalmente truqueado, sacando a la señora, teniendo un diálogo con alguien más y poniéndole uno que se monta entregando estos fajos porque es demasiado grotesco, ¿no? No es como el señor de las ligas que se ve en un programa en vivo, como se abre y les entregan así los millones de dólares que reportó Broso en su momento, pero es un video que está claramente, o puede estar claramente armado. Entonces, bueno, sería cuestión de que eso lo investigara la autoridad. La autoridad electoral, para empezar, si es cierto que un dirigente partidario está recibiendo esa cantidad, $500,000 de pesos. Tampoco es una cosa así estratosférica como la del señor de Basura. Bueno, que te lo diga alguien que recibe un salario mínimo, si es poca cosa, pero vuelvo a lo mismo. Nos lanzan a los ciudadanos o los analistas la responsabilidad de dictaminar si el video es auténtico o no. ¿Para qué carajos están las autoridades? Claro, esto está bien. Sí, no, yo no descarto que pueda haber ese tipo de campaña sucia, porque en las políticas sí es. Y claro, ahorita el candidato a vencer es López Obrador y va a haber mucha campaña sucia, desde luego. Pero tampoco descarto lo otro, es decir, que efectivamente puede haber transferencias de dinero por aquí, por allá. Y a veces cuando platicas de estas cosas, por ejemplo, ¿por qué reciben indiscriminadamente a todos? Incluso quienes han sido calificados como corruptos por López Obrador, cuando le tocan las puertas a Morena, los recibe y los absuelve. No hay ese freno. Cuando platicas a veces con amigos, con los conocidos obradoristas, dicen, bueno, es que tiene que ser pragmático en la política, si no, nunca vas a ganar. Es que si no, necesitas dinero para ganar. Como que justifican en términos pragmáticos, y yo puedo decir, ok, mientras no se viole la ley, el pragmatismo político se vale. Oye, pero entonces es igual que los demás partidos. Si por pragmatismo político estás sacrificando los valores de pureza, de honestidad,
que tú mismo estás diciendo que tienes y que tú mismo te diferencias de otros partidos diciendo, no me pongan en el mismo lugar, yo soy distinto. Y luego resulta que hacen las mismas prácticas y las justifican diciendo, pues es que así es la política, porque si no, no llegas muy lejos. Ok, pero entonces estás igual que los demás partidos. Yo estoy seguro que todos los partidos reciben dinero por debajo de la mesa. Ha habido investigaciones al respecto y es muchísimo dinero ilícito no reportado que se recibe en las elecciones por debajo de la mesa. Bueno, a lo mejor Morena, que siempre dice que yo no estoy igual y yo no compro votos y yo no hago lo que los demás partidos hacen, si este video fuera real, entonces resulta que sí le entras igual que los demás partidos a la lucha por el poder como sea. Pero ya se nos acabó el tiempo. Vas a ver. Nos vemos en el siguiente segmento. Vamos a conversar ahora un poco sobre las elecciones que hubo el día de ayer en Francia. Son importantes para tenerlas en contexto porque durante un tiempo relativamente reciente se empezó a poner muy en duda a los encuestadores, a las encuestas, después del Brexit, de las elecciones de Colombia, en donde fueron unos fallos enormes de los encuestadores, señalando que iba a ganar alguien que perdió, y por bastantes puntos en algunos casos. Y ahora atinan en Francia. Hubo 4 candidatos en la elección presidencial que está corriendo, fueron a primera vuelta, 2 en los extremos de la derecha, Marine Le Pen, y un izquierdista extremo que no sacó una gran votación, pero llegó casi al 19% de la votación, y el triunfador es Emmanuel Macron, con unos cuantos puntos, 2 puntos y pico en relación con Marine Le Pen, o sea que están prácticamente empatados. Van a una segunda vuelta, los encuestadores atinaron de que iba a ganar Macron y de que que va a ser contendiente en una segunda vuelta, Marine Le Pen también venía muy fuerte. De tal manera que esto, a pesar de que Donald Trump, a que mencionaba Sergio en el primer bloque de este programa, anunció que la que iba adelante con notoria ventaja era Marine Le Pen. Era una forma de apoyarla de Trump, porque representa su propia línea conservadora, anti-migrantes, anti-Unión Europea, porque Marine Le Pen está pidiendo que se salga de la Unión Europea, está diciendo que se abandone la economía del euro y está poniendo en crisis, o por lo menos planteando una posible crisis, porque si se va a Inglaterra y después se va a Francia, la Unión Europea podría llegar a estar muy debilitada o derrumbarse. 3 cosas que me parece importante comentar con el público. Primero, por primera vez en la historia de Francia o de la Quinta República no llegan a la final. La segunda vuelta en Francia es un evento muy común, que se vayan a segunda vuelta los candidatos presidenciales. Pero es la primera vez que no llegan los partidos tradicionales, que son el Partido Socialista y el Partido Conservador. Ninguno de los dos llega. Segundo, los resultados de ayer van marcando ya una tendencia a nivel europeo de los parlamentaristas, de los sistemas parlamentarios, para aquellos que dicen que son mejores los sistemas parlamentarios que los presidenciales porque se necesitan coaliciones para formar gobierno. Bueno, lo que hemos estado viendo últimamente es que los electorados se están partiendo a cuartos o a quintos, ¿no? Cada quien lleva 20% o en el mejor de los casos 25%. Pasó en Holanda, como mencionaba ahorita Paoli, y acaba de pasar en, ¿perdón? ¿Y en España? En España, que bueno, en España se tardaron 11 meses, un año en formar gobierno, así que tampoco tiene todas consigo el sistema parlamentario como antes se decía. Tercero, yo creo que hay que felicitarnos, no porque Marine Le Pen haya llegado a la segunda vuelta, lo que más me hubiera gustado es que no hubiese ni siquiera llegado, porque quiere decir que tiene un apoyo muy fuerte, son 2% de diferencia con el segundo lugar, que es Macron, pero... Macron es el primero. Digo, pues sí, pero son 2 puntos de diferencia con Macron, ¿sí? Entonces quiere decir que muchos franceses votaron por ella, pero la reacción de los que quedaron en tercero y cuarto lugar diciendo de inmediato, sí, nosotros vamos a apoyar a Macron para que no llegue Marine Le Pen. Las elecciones son el próximo 7 de mayo, la segunda vuelta.
creo que es una gran noticia para que no vaya a crecer aquello que podemos decir se sintetiza en un Trump en menor medida, en una Theresa May, y ahorita que podría ser Le Pen en Francia, que sería, creo, una desgracia para el europeísmo. Yo retomo lo que dices en el sentido de no ganaron los partidos tradicionales, porque se ha dicho mucho, el hartazgo, el fastidio con el establishment está llevando a opciones antisistema. Sí. Lo vimos, bueno, la opción de Brexit, lo vimos con Trump, por supuesto, y acá se dice, mira, está ganando el moderado Macron, bueno, arriba, y las encuestas dicen que va a ganar la segunda vuelta, sí, con un margen importante, vamos a ver si sí, no fallaron las encuestas esta vez, a lo mejor no fallan para la segunda vuelta, pero de todas maneras es un outsider, es más moderado desde luego que Le Pen, o sea, el hartazgo no necesariamente tiene que traducirse en opciones extremas o extremistas, pero sí antisistema, nuevas o outsiders. Esta formación de Macron, que se llama En Marcha o algo así, sí, también viene de afuera, también representa, digamos, una crítica al establishment y a los partidos tradicionales. De tal manera que sí sigue siendo válido, creo yo, esta idea de que el hartazgo que hay en muchos países con el establishment, el malestar que hay con el establishment por su mal desempeño político, económico, etcétera, o por lo menos insuficiente, está llevando a las alternativas nuevas, distintas, unas más extremas que otras quizá, unas de derecha, otras de izquierda, pero al final de cuentas ese fenómeno creo que se repite de alguna forma en Francia. Voy a referirme a las elecciones de Francia desde otro ángulo, el ángulo de la balanza de poder mundial, porque Rusia había lanzado una ofensiva en contra de los obstáculos a su expansionismo expresado en Crimea, parte de Ucrania, negado por la comunidad internacional esa anexión. Y entonces, a raíz de ese hecho y otros, lanzó una ofensiva en múltiples frentes. Uno de ellos fue el cibernético, que consistía en debilitar a las democracias, favorecer a candidatos afines a sus propósitos de Vladimir Putin, de acuerdo a CNN, el hombre más poderoso del mundo, sí, y en Europa. En ese sentido, tuvo éxito en un primer momento en Estados Unidos, porque yo me pregunto, a raíz de toda la información que está saliendo, si el error en las encuestas no se debió a que no se tomó en cuenta el impacto de la manipulación cibernética que estaba teniendo las medidas que ahora sabemos, tomó un grupo de hackers ligados al gobierno ruso. Triunfó inicialmente porque perdió Hillary, su gran enemiga, y ganó Trump. Pero el efecto boomerang está siendo terrible porque han obligado a Trump a que se distancie de Rusia porque no puede, con esos antecedentes, presentarse como un defensor o no puede seguir defendiendo con el mismo desparpajo a Putin y a Rusia. Esa lección, la lección americana, la tomó muy bien Francia y ha habido una contraofensiva, en Europa, en donde están tomando medidas para frenar la manipulación cibernética. En Holanda ya no recurrieron a al voto digital, sino a mano, para evitar la interferencia. Lo mismo está pasando en Francia, en donde además tal vez el antídoto mayor es esa fragmentación que se está dando y ya no es tan sencillo manipular. En suma, me parece que la apuesta rusa en ese terreno de manipulación de elecciones, por el momento, está frenada. Bueno, yo creo que habría que tener en cuenta que Francia había estado siendo atacada muy severamente por el Estado Islámico, por los radicales de esta tendencia islámica que se llama a sí misma. Y eso fue una de las pistas que que le permitió a Trump decir va a favorecer esto a Le Pen. Y lo dijeron muchos otros, ¿no? Claro, se destaca que lo diga el presidente de los Estados Unidos. Pues aparentemente no la favoreció. No sé, porque tuvo una votación tan importante.
la más importante que ha tenido este partido que ella dirige desde su padre para acá. Y ese es uno de los puntos. La otra cuestión es que sí hay que remarcar que hay una crisis de los partidos tradicionales, como ya ustedes plantearon. En Marcha, como se llama este partido recientemente creado por Macron, que no es un personaje ajeno a la clase política francesa, es un joven que fue ministro de Hollande, ministro de Economía de Hollande. Y no están rechazando a toda la clase política, están rechazando, como se da a veces montaje, rechazo a partidos y rechazo a clase política como un mismo rechazo. En este caso hay rechazo a partidos tradicionales en alguna medida, no total, y creando una fuerza nueva en Marcha, ¿no? Como se llama el partido de Macron. En Marcha, que sería como un candidato independiente. Digo independiente porque en Francia es muy fácil, a diferencia de México, crear un partido político. No tenemos estas barbaridades que tenemos en México, que para crear un partido político tienes que esperar 6 años y tienes que tener miles de firmas. Pero creo que de las cosas importantes es lo que decía Crespo y que estás retomando tú en la discusión, Paoli, que es esto de antisistema. Sí son antisistema en el sentido de que se salen de lo que están acostumbrados, qué tipo de partidos son los mayoritarios, pero tienen una ventaja, no son antiinstitucionales, que eso es lo que pasa en muchas de las democracias democracias de América Latina. Entonces, nosotros no somos democracia. Vamos dejando de decirnos democráticos. Yo no estaba hablando de México, estaba hablando de Venezuela, ¿sí? O estaba hablando de Perú con Fujimori, esos que no son, pero ¿sí? Amigos esos míos, que son antisistema y antiinstituciones. Tenemos que concluir porque se nos ha caído Pues nos el parece tiempo muy encima. mal. Bueno, nos vemos la siguiente semana en este programa de Primer Plano. Muy buenas noches.